En el primer libro, vamos a abrirla en el primer libro que el Señor le dio a Moisés, que cuyo nombre es origen, ¿cierto? Génesis, que significa origen. Vamos a Génesis capítulo 39 y téngalo ahí abierto en el capítulo 39. Vamos a ver varios momentos en la vida de José, el hombre del cual estaremos hablando hoy, varios momentos en la vida de José, en un episodio particular. Vamos a ir sobre una circunstancia particular en la vida de José que nos va a servir para traer una enseñanza hoy en día. Y el título del tema, si usted está viendo su pantalla o si usted ya lo vio en casa, es Si José hubiera vivido hoy. Si José hubiera vivido hoy. Empecemos a ubicar a José. José es un hombre en la Biblia importante porque fue usado por Dios para salvar de alguna manera al pueblo de Israel durante un tiempo de fuerte hambre en la tierra, entre otras cosas. José fue el 11º de 12 hermanos hombres de un hombre llamado Jacob. Jacob recibió el nombre de Israel después de que Dios trató su vida. Su nombre fue cambiado de Jacob a Israel. 12 hijos varones tuvo él y por eso se le conocen como las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos varones, aunque dos de esas tribus, dos medias tribus, pertenecen más bien a los hijos de este José, ya que uno de sus hijos, llamado Leví, no hace parte de una tribu como tal, sino que es la tribu, llamemos, que fue destinada por Dios para que de ella salieran los sacerdotes. Entonces los levitas estaban a lo largo de todo el territorio, pero las otras 11, más las dos medias tribus de los hijos de José, fueron Manasés y Efraín, fueron contados como las 12 tribus hasta hoy, las 12 tribus de Israel. Yo recuerdo en la universidad, estudié con una amiga judía de origen judío, colombiana pero de origen judío, y ellos en su familia sabían de qué tribu eran. O sea, parece ser que hasta hoy en día es algo que ellos tienen muy claro. Entonces ella me decía, no, mi mamá es de la tribu de Benjamín, mi papá es de la tribu de Isaacar, y todavía tienen un poco claro de dónde vienen, cuál es la raíz de la cual vienen. Todo esto nació en esa época, cuando Jacob tuvo 12 hijos y Dios cumplió en Jacob la promesa que le hizo a su abuelo, del cual hablamos hace unas semanas atrás, Abraham. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar una tierra y que de él, de sus lomos, iba a salir una nación y muchas naciones, una multitud de gente. ¿Recuerda? En Jacob, Dios cumplió para Abraham la promesa de la tierra que le iba a entregar a una nación particular, la tierra prometida que le iba a dar a una nación particular. De todas las que nacieron de Abraham, una particular que se llamó Israel, el pueblo escogido por Dios. Israel viene entonces de los lomos de Abraham, de Isaac, Jacob, y este hombre José es particularmente especial en la vida de Jacob, su padre, porque fue el primero de la esposa que él amó. Ustedes conocen la historia de cómo Jacob trabajó por sus esposas. ¿Usted cuánto le tocó invertir en su esposa cuando era su novia? Piénselo. ¿Cuánto le tocó invertir cuando era su novia? Carlitos dice, no, ella me vio y quedó flechada. Solo dice eso porque Lita está en el salón. Y si ustedes estuvieran aquí los de la cámara, ven la cara, no me tocó invertir nada. Dice, y Jessy, ni respondas nada, tu mujer anda por ahí. Si usted se pone a echar cabeza cuando era novio de la que hoy es su esposa, ¿cuánto tuvo que invertir? En tiempo y en dinero. Obviamente las invitaciones cuestan dinero. Y en tiempo, ¿cuánto estuvieron años detrás de a ver si le paraban, si le prestaban atención? Nada. El hombre dice, no, me vio y quedó flechada, dice Carlitos. Fue tiempo, no, para algunos menos que otros, algunas mujeres estaban más, en Colombia decimos más tragadas, más enamoradas que otras, pero a todos y cada uno le tocó, cuando estaban pololeando, como dicen en Chile, invertir tiempo y invertir dinero, ¿o no? Más vale. Y si el que estuvo detrás de usted no le invirtió ni tiempo ni dinero, Paloma está endeudada contigo, estará endeudada hasta la muerte, dice. A este hombre particular, a Jacob, le tocó invertir
por Raquel, la mujer que a él le gustaba, 14 años de trabajo, 14 años de trabajo. Cuando él salió de su casa, Jacob salió de ahí con una disputa familiar. Resulta que Jacob tenía un hermano gemelo que se llamaba Esaú. Cuando nacieron, Esaú fue el primero en nacer, de acuerdo a la cultura de ellos, el primogénito, tiene una bendición especial. Y llegaría un momento en la vida en que el padre oraría por ese hijo mayor, dándole una bendición especial, que era una bendición espiritual por la oración sobre él, pero una bendición también física por la recompensa y la herencia que él tendría, el mayor. Cuando nacieron Jacob y Esaú, mellizos, el mayor nació y el menor, Jacob, nació agarrándole el talón a su hermano, como diciendo, no, un momentico, yo quiero ya nacer primero. Pero nació primero Esaú y el otro trabado, dice la Biblia, trabado del talón de su hermano. Así nació Jacob, detrás del otro. Desde el principio, en el vientre de Raquel, su madre, había una disputa. Dice ella que había problema y peleaban dentro. Como buenos hermanos, desde pequeñitos estaban peleando. Y la profecía es que iban a venir de ahí dos naciones. La del mayor iba a servir al menor y la del menor iba a ser servida por la del mayor. Eran Esaú y Jacob. Ahora yo me enredé. ¿De quién estoy hablando? Rebeca, la mamá, tenía a Esaú y a Jacob cuando nacieron de Isaac, su papá, ¿verdad? Jacob nació y él siempre quiso ser el primero, siempre quiso ser el que tenía la bendición del primero. Pero obviamente Isaac, su padre, cuando llegara el momento iba a orar por Esaú. A Esaú le gustaban las cosas de hombres, llamémoslo así hoy en día a lo machista. ¿En qué sentido las cosas de hombres? Que le gustaba ir a cazar, era el que le gustaba estar haciendo cosas más típicas que los hombres hacían en ese momento por fuera de las tiendas. En cambio Jacob era un hombre más que le gustaba estar en casa, cocinar, era un tipo más hogareño. El uno era muy peludo, Esaú era pelirrojo y muy velludo, y el otro era completamente lampiño. Entonces, cuando llegó el momento, él aprovechó las circunstancias para quedarse con la primogenitura de Esaú, su hermano. Jacob vio la oportunidad cuando Esaú llegó muy cansado del campo y él había hecho un plato de lentejas, un potaje de lentejas. Aparentemente el hombre era muy bueno haciendo el guisado de lentejas, porque apenas lo olió su hermano que venía del campo muy cansado, le dijo, dame de lo que estás haciendo porque muero de hambre. Y el otro, ni corto ni perezoso, pensó, se lo doy solo si me vende su primogenitura. Y Esaú despreció la primogenitura y dijo, listo, por eso, hágale, se la regalo, se la entrego y usted deme el plato de lentejas. Y así hicieron. Tiempo después, Isaac empezó a envejecer y dijo, bueno, es necesario que yo ya dejé esto saldado, mis hijos, cada uno en su lugar, saldados, bendecidos y demás. Y mandó a Esaú, su hijo favorito, lo mandó a cazar un cabrito, un venado, a cazar el animal de su gusto y que se lo preparara como a él le gustaba, porque él presentía que ya estaba en sus últimos días y tenía que bendecir a su hijo, entonces quería bendecirlo después de que su hijo le trajera una comida. Su mamá, la mamá de Esaú y de Jacob, Rebeca, oyó esto y para Rebeca el favorito era Jacob. Entonces dijo, listo, Jacob, tu hermano salió, ve y busca un cabrito del ganado, tráelo, mátalo y yo lo voy a preparar como a tu papá le gusta. Y tú ponte la piel de ese cabrito para como a tu papá le gusta. Y tú que parezca que eres velludo y ve a ponerte la ropa de tu hermano para que huelas a tu hermano. El hermano estaba en el campo, recuerda, el hermano olía a campo. El otro estaba en la casa, el otro olía seguramente a guiso. El uno olía a cocinero y el otro olía a taxista. Mejor dicho, linda la familia. Uno olía a la calle y el otro olía a la casa. Entonces, rapidito llegaron con el cabrito guisado, la mamá, Rebeca, y Jacob, disfrazado de Esaú. Y el Isaac, que ya había perdido gran parte de su vista, dice, esto está como raro. Primero llegó muy rápido. Segundo, la voz suena como Jacob, aunque huele como a... Dijo, sí, es la pero raro está, bueno, bendigamos con la bendición del primogénito. Obviamente, cuando se enteró Esaú,
quería matarlo y comer del muerto, dice el dicho. Y Esaú era más fuerte. Esaú llevaba su vida entrenado para cazar. El otro había entrenado para ser cocinero. Entonces, esa es la disputa con la que él salió de la casa. Y su mamá, para evitar que Esaú matara a su hermano gemelo, lo mandó a la tierra de su tío Labán. La tierra de su tío Labán, que era de donde Isaac había traído a Rebeca años antes, quedaba a tiempo de camino, varios días de camino de allí, y hasta allá fue a parar Jacob. Y su tío, que era más vivo que Jacob, se ha dado cuenta que la gente que es viva en la vida, que le gusta tumbar a otros, también le llega un momento en que los tumban a ellos. Le llegó su tío que era más vivo. Le dijo, listo, vente, recibo, sobrino, todo lo demás. A él le gustó la hija de él que él vio, su prima Raquel. Le dijo, yo quiero casarme con Raquel, ¿qué hago por ella? Trabaja 7 años para mí, porque no tenía nada, recuerde que él salió huyendo, no tenía nada. Trabaja 7 años para mí y te doy a Raquel. Ese fue el pacto. Por eso le preguntaba, ¿cuánto trabajó usted por su esposa, la que hoy es su esposa? A este man ya le tocó empezar con 7 años trabajando para su tío, cuidándole el ganado a su tío y todo lo demás, 7 años dándole cajeta, 7 años. Cuando finalmente se cumplieron los 7 años, ¿usted recuerda la historia? Vino la noche de bodas y lo demás, y como en buena noche de bodas, emborracharon al novio. A propósito, Labán emborrachó al novio. Y cuando le fueron a entregar a la esposa, me imagino yo con el velo y lo demás, y el otro medio borracho, tuvo su noche de pasión con su esposa, y cuando se levantó al día siguiente no era Raquel, era la hermana mayor de Raquel que se llamaba Lea. Y obviamente el hombre se despertó, pensó que se había casado, se había acostado con, no sé, Jennifer Aniston, y se levantó al lado de Fiona, la de Shrek, y el tipo dijo, ¿y aquí qué? ¿Me engañaron? Obviamente fue donde su tío y le dijo, no, vea, lo que pasa es que en esta tierra no se acostumbra entregar a la menor antes que a la mayor. Entonces le toca casarse con la mayor, pero tranquilo, mijo, trabájeme otros 7 añitos y le entrego a Raquel. Imagínese el tío, más vivo todavía que Jacob. Y le trabajó otros 7 añitos. Por eso él amaba tanto a Raquel. No solo porque le gustaba, no solo porque la quería, sino porque le tocó trabajar 14 berracos años por ella. Ustedes aman a sus esposas. ¿Quién ha trabajado 14 años aquí por su mujer? Levante la mano. Entre nosotros, Jacob es un superhéroe. Si a nosotros nos tocaba más de 5, más de uno se rendía, ¿o no? Aquí doña Erika le hace un carraspeo a propósito a don Rafael. 14 años trabajó por la mujer que él amaba, la mujer que él quería. 14 años. Uno se pone a pensar, y Chris, lo que te toca de aquí para arriba, si es que te tocó un pequeño Labán. Chris es el novio, como ya ustedes saben, de Millaray, la primogénita de Arturo. Bueno, lo bueno es que la primogénita, no le pueden meter gato por liebre. Pero la verdad es que el hombre le tocó trabajar 14 años por su esposa. Su esposa resultó estéril. Entonces él tuvo hijos de Lea. Lea le dio, pero Raquel, como no tenía hijos, le dio a su sirvienta, a su sierva. Tuvo hijos de la sirvienta. Luego entonces Lea dijo, no, pues si ella le da a la sirvienta, yo también le doy a la sirvienta. Entonces se acostó con 4 mujeres. Ni corto ni perezoso el Jacob, ¿no? No, pues si tú me dices, mi amor, yo le hago. Todo sea en nombre del amor y en nombre de tener hijos. Esos hombres de esa época eran espectaculares. Se acostó con 4 mujeres, tuvo hijos con 3. Raquel no le daba hijos. Pero la historia es de José. ¿Sabe por qué toda esta introducción? Porque José nació después de mucha oración de Raquel, y para darle a Raquel ese deseo de su corazón de ser mamá. José fue el primer hijo, después de muchos años, que tuvo Raquel, que tuvo Jacob con Raquel. José era un hijo especial para Jacob. Era un hijo muy especial para Jacob, y obviamente también lo fue para su mamá. Entonces, este José, que era el 11avo, imagínense todos los hijos que había tenido antes, el 11avo, le dijo a ellos en un momento determinado, ya a cierta edad, 17, 16 años, yo soñé que yo iba a ser el principal entre ustedes y que aún mi papá, mi mamá se arrodillaban delante de mí.
Claro, obviamente que el menor le venga a decir eso a los otros hermanos, los alborotó. Los alborotó, alborotó el avispero. Y estos tramaron todo para que pareciera que había sido asesinado por un animal del campo. Le llevaron la túnica que era de José al papá llena de sangre y el papá dijo, mi pobre hijo José murió. Pero en realidad lo habían vendido esclavo para unos mercaderes que iban hacia Egipto. Lo vendieron como esclavo al pobre José a sus 17 años. Y así José llegó a Egipto. Y por fin estamos en la historia de hoy. Y la historia de hoy es, ¿quién gana? ¿Argentina o Francia? No, mentira, es la historia de más tarde. José en Egipto. ¿Sabe cuál fue la primera parada de José en Egipto? ¿Usted se acuerda? La casa de un hombre importante para Faraón que se llamaba Potifar. Era el jefe del círculo de seguridad del Faraón. El jefe del círculo de seguridad del Faraón. Algo así como la cabeza del servicio secreto hoy aquí para el presidente. Algo así. El hombre era muy importante para Faraón. Y ahí fue a llegar José. La Biblia dice en el capítulo 39 que usted tiene ahí, si vamos ahora hacia la Biblia, para que no digan que aquí no se lee Biblia, el versículo 2 dice esto: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dios bendijo a José y a través de José bendijo ¿a quién? A Potifar. Potifar se llamaba su amo. Todo lo que José hacía era bendecido, prosperado por Dios en sus manos. Mientras el hombre estaba allí en esa casa, Dios prosperaba la casa de José, la casa de Potifar. Todo lo de Potifar prosperaba. Y prosperó a tal punto que Potifar empezó a confiar en José. Al punto que todo lo de su casa lo manejaba era José, que era un hebreo, y para los egipcios los hebreos eran impuros porque trabajaban con ovejas, porque etcétera, etcétera, etcétera. Una especie de xenofobia rara que había entre ellos. Ahora, este hebreo era el principal en la casa de Potifar. Potifar se iba a trabajar, seguramente estaba en el palacio de Faraón todo el tiempo, como cabeza de la seguridad del Faraón, tenía que estar ahí. Y él, José, se quedaba en casa de Potifar, cuidando obviamente, me imagino, de todo lo que tenía que ver con su mansión, todo lo que tenía que ver con sus campos, todo lo que tenía que ver con sus trabajadores. La Biblia dice que todo lo manejaba él, que lo único que él no podía tocar, sobre lo único que él no tenía autoridad, obviamente era sobre la esposa de Potifar, obviamente. Pero vamos a ver cómo continúa la historia. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ese fue el razonamiento de José. Digo, no, un momentico, yo tengo todo a mi cargo aquí y lo único que está prohibido de mí obviamente eres tú porque eres su esposa. Yo que me voy a poner a meterme en problemas. Pero recuerde la historia de José. José lo tenía todo en su casa, el hijo favorito de su papá probablemente, el hijo consentido, es vendido como esclavo, un hombre de una familia próspera en otra tierra, en otra nación, vendido como esclavo en Egipto. Probablemente él pudo haber tenido resentimientos contra Dios y pudo haber tenido una relación secreta con la esposa de Potifar, ¿o no? ¿O no? Seamos honestos, sinceros. Y yo siempre que hablo de este tema a mí me gusta imaginar cómo sería en esa época. Probablemente todo el mundo andaba, no habían duchas, todo el mundo andaba medio sucio, medio oliendo feo, menos la gente que tenía dinero, que habían baños para ellos, y habían, sobre todo en Egipto, tienen, según los historiadores, tienen la tradición o tenían tradición de incluso que se bañaran en leche las personas que tenían más dinero, o en aguas con pétalos. Hay toda una tradición respecto al baño. Seguramente la esposa de Potifar, que era rica, porque su esposo era rico, no olía como los demás. A lo mejor era hasta bonita. Usted sabe qué dice el dicho, ¿no? No hay mujer fea sino sin plata. Esta tenía plata. Seguramente
Era una mujer atractiva, olía bien. José pudo haber tenido en su corazón recelo, resentimiento por lo que le pasó a él contra Dios y pudo haber dicho, listo, una relación secreta con la esposa de Potifar y la tengo toda hecha. Potifar todo el día en la casa de Faraón, todo el día en lo suyo y yo aquí disfrutando la vida. Pudo haberlo dicho. Sin embargo, la respuesta de José es muy importante porque le dice, no voy a pecar contra Dios. No voy a pecar contra Dios. El primer racionamiento de él es, yo debo respetar a la mujer de Potifar. No voy a pecar contra Dios metiéndome con la mujer de otro hombre, y menos la mujer de mi amo Potifar. Y le dijo además a ella, todo lo tengo yo aquí para coordinarlo, para ordenar para él, para manejar para él, para administrar todo lo de él, menos tú. ¿Cómo voy a meter contigo si él me ha abierto las puertas de su casa en todo? No voy a hacer eso. La historia de él continúa y es que todos los días de ahí en adelante la mujer de Potifar venía a ponerle piedras en el camino, piedras en el camino. José, hoy sí, José. ¿Las mujeres son especialistas en coquetear o no? ¿No? ¿No coquetearon? Si no coqueteaban, entonces eran no 14, 20 años, porque una mujer que coquetea de pronto es más reducida. El tipo dice, esta me copia. Un hombre como él, en ese momento de su vida, puede decir no a la primera vez, como cualquiera de nosotros. Viene la tentación y decimos no. O el plan que no, lo que sabemos que no es de Dios, las puertas del pecado, y decimos no. Y todos los días puede en algún momento un hombre resbalar y decir, pues echémonos una cana al aire. Echémonos una cana al aire. Y todos los días venía la mujer y le decía, venga José, picándole el ojo. Y el hombre, no. Hasta que en un momento ella lo tomó por su ropa, le dijo, acuéstate conmigo. Ya tenía más, yo me imagino tenía más rabia de que le dijeran que no. Porque por alguna razón, mujeres, corríjanme si estoy en lo equivocado, cuando a una mujer le dicen que no, el hombre que quiere, más rabia y más ganas de que el tipo diga que, este cree que no me lo puedo levantar a él. Este cree que yo no puedo enamorarlo. Y el hombre le dijo, no, pues no. Todos los días era, no me voy a acostar contigo. Y la otra lo agarró con rabia, usted puede leer toda la historia, lo agarró con rabia, dice, lo asió por la ropa y lo jaló y le dijo, acuéstate conmigo, casi que una orden. Y el hombre, ¿qué hizo? Se prefirió quitarse la túnica, que se quedara ella con la túnica y salir corriendo. Por donde lo agarró, ella se quedó con esa prenda de vestir de él. Y empezó a dar gritos y él salió huyendo. Y en los gritos obviamente llegó la gente, los trabajadores de Potifar entraron en la casa y dijeron, ¿qué pasó? El hebreo que trajo mi marido quiso venir a acostarse conmigo y cuando empecé a gritar salió huyendo, pero aquí quedó su ropa, quiso deshonrarme. Empezó a mentir porque obviamente no pudo levantarse a José. José fue un hombre que se mantuvo íntegro. Llegó Potifar más tarde en la noche y le contó la misma historia a Potifar. Mira, este hebreo que trajiste, inmundo, vino y quiso deshonrarme y quiso acostarse conmigo, y se llenó Potifar de rabia contra José. Obviamente, si usted, su esposa, viene a decirle que al hombre al que usted más confianza le ha dado quiso meterse a la fuerza con su mujer, más bien Potifar no lo mató, porque era plan de Dios que José siguiera con vida. Pero quiso Potifar, lo agarró y lo metió en la cárcel. ¿Justamente entró José a la cárcel? Injustamente entró José a la cárcel. Injustamente llegó José a donde Potifar, porque no debía ser vendido como esclavo. La vida de José sigue de mal en peor. Injustamente entró a la cárcel. Y esa es la historia en la vida de José en la que nos vamos a centrar hoy. No tiene un final feliz hasta ahí. Sabemos que la historia de José cambia más adelante, pero ese episodio no parece un final feliz. Empieza mal y termina peor. Pero si José hubiera vivido hoy, hablemoslo, si José hubiera vivido hoy, José va a representar a los creyentes, a los cristianos. Potifar, la esposa, los egipcios y demás van a representar a la sociedad y a la nación donde estamos. La sociedad mundial en la que estamos y la nación de los Estados Unidos donde estamos hoy. Si nos ponemos en lo que leímos al principio, otra vez versículo 2. Mas Jehová
estaba con José y fue varón próspero. Piense en esta nación unos años atrás. El famoso lema, In God we trust, en Dios confiamos, es algo que esta nación ponía en práctica, ponía muy en práctica. Es una nación que nació bajo principios bíblicos, bajo estándares de Dios. Los cristianos aquí, hasta hace un tiempo, ya vamos a ver, vivíamos bajo nuestros estándares bíblicos, sabiendo que los estándares bíblicos de alguna manera eran los mismos estándares de la nación. ¿Me explico? ¿Me hago entender? Si la nación decía en las escuelas se va a orar en el nombre de Jesús y se va a hablar de Jesús, qué bien, porque los cristianos ya hacemos eso. Solo que desde la nación, desde las directrices que mandaba la nación, se hacía eso en las escuelas públicas, hasta más o menos los años 80, si mal no recuerdo, 70. Eso hacía la nación. Se oraba en el nombre de Jesús, se entregaba el día a Dios. Y los cristianos que hacemos eso normalmente, buscamos a Dios en las mañanas, vivíamos bajo los mismos estándares. Hasta hace 20 años, 25 años atrás, los cristianos decíamos el matrimonio es algo que se inventó Dios entre hombre y mujer. La nación, la directriz de la nación decía exactamente lo mismo. Y mientras estábamos aquí en esta nación y la nación hacía bajo los estándares que los cristianos de la nación creían, o sea, bajo los estándares de Dios, la nación fue prosperada. La nación fue próspera. Y es próspera, sigue siendo una superpotencia, ¿cierto? Sin embargo, y como dice ahí, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Prosperaba José, prosperaba la casa de Potifar. Prosperaban los creyentes, los cristianos viviendo bajo los estándares de Dios, prosperaba la nación. Pero aconteció, versículo 7, después de esto que la mujer de su amo puso ojos en José y dijo, duerme conmigo. Entra una nueva dinámica, la dinámica de hacer lo prohibido, la dinámica de hacer, según lo que dijo José, pecar contra Dios, de pecar contra Dios. Él dijo, ¿cómo voy a pecar contra Dios? O sea, él sabía que esto era un pecado contra Dios, que meterse con ella, así fuera en una relación secreta que su marido nunca hubiera descubierto, era pecar contra Dios. Entonces el cristiano llega a un punto en el que ahora la nación dice, esto puede hacerse. Y el cristiano tiene que decidir si lo hace, si lo cree, si vive bajo esos estándares o no. Si José hubiera vivido hoy y le dicen, ¿sabes qué? Está bien si tu hija se quiere casar con otra hija de alguien más. Si tu hijo se quiere casar con el hijo de alguien más. Está bien, es normal, es parte del amor. ¿Qué hubiera dicho José a eso? Probablemente no. Lo siento, pero a mis hijos voy a enseñar otros estándares respecto al matrimonio. Está bien si tú, esposa de Potifar, quieres vivirlo, pero no va a ser conmigo. La que tenía la autoridad era la esposa de Potifar o José. La esposa de Potifar tenía la autoridad, no José. Pero él dijo, yo no voy a acostarme contigo. Está bien si tú quieres ser infiel a tu marido, pero yo no voy a pecar contra Dios. Miren, entre más la nación, la sociedad, empiece a ser diferente a los estándares o a vivir bajo estándares distintos a los nuestros como creyentes, como cristianos, dos cosas pueden pasar. O el cristiano se sigue camuflando dentro de los estándares de la sociedad, o el cristiano se empieza a diferenciar automáticamente. Si se empieza a probar al creyente en sus estándares de vida, diciéndole, está bien si tu hijo aprende o si a tu hijo se le enseña que el aborto es una decisión de la mujer. Y como han salido varios videos por ahí últimamente, hoy parece que tienen más derechos ciertos animales y especies vegetales que los neonatos o que los no natos aún. Porque se defiende, ¿no?, la vida de tal árbol, la vida de tal especie animal, la vida de todo,
pero si el niño no quiere la mujer tenerlo, puede matarlo hasta el segundo mes, hasta la segunda semana de nacido en algunos estados. California ya lo aprobó, creo que Maryland también. Después de nacido, lo hablamos aquí en algún momento, después de nacido. Esos son estándares hoy de la nación. No es algo que se haga en contra de las leyes de la nación. ¿Me entiende a lo que me refiero? Usted me dirá, pero el aborto ha existido toda la vida, pero la infidelidad ha existido toda la vida, pero el homosexualismo ha existido toda la vida. Sí, solo que la nación hoy lo avala. Por eso, aunque ha existido toda la vida y la nación decía en sus directrices, los principios son otros, el matrimonio es este, el aborto no es bueno por esto, etcétera, etcétera. Los cristianos que creíamos en eso estábamos de alguna manera en la misma página con las directrices de la nación y podíamos vivir un cristianismo muy tranquilo en este país, sin ningún tipo de resistencia, porque las leyes avalaban lo que nosotros como cristianos pensábamos, creíamos y sentíamos respecto a la Biblia. Pero cuando las leyes de la nación empiezan a mutar y a cambiar a algo distinto a los estándares de la Biblia, el cristiano o se adapta a lo que la sociedad de la nación está diciendo y se acuesta con la esposa de Potifar, o se diferencia y dice no. Y en esto, atención, porque la estrategia del enemigo, para hacer caer a los creyentes, a usted y a mí, en el juego de ¿para qué te vas a diferenciar? ¿Para que te señalen? Más bien, sí, está bien, la evolución es real, es parte de lo que nuestros niños aprenden en la iglesia. El creacionismo está en la Biblia, pero seguramente la evolución hace parte también del creacionismo, primera cosa que nos meten. Está bien, el amor es amor, que se casen ellos entre ellos, ellas entre ellas, mientras no se metan conmigo todo está bien. Está bien el aborto, está bien la pedofilia, está bien, etcétera, 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 etcétera. Muchos estándares que hoy desde la directriz de la nación son una ley, son una realidad, pero que son contrarias a lo que usted y yo como creyentes pensamos. Entonces el creyente o bien se deja llevar por eso para no ser señalado, o se atreve como José a decir no, aunque varios días venga la mujer a decirle mira esto, considéralo, no tiene nada de malo. Y usted dice de pronto, pues sí, a la larga nosotros creemos en Dios, ¿qué importa lo que a todo el mundo? Que los niños piensen, si está bien, amor es amor, que se casen entre dos homosexuales, entre dos lesbianas, amor es amor, matrimonio es matrimonio. Pues no. Y no es porque usted y yo como cristianos, como creyentes nos radicalicemos. Y atención que esa es parte de la estrategia. Van a querer hacerlo ver a usted y a mí como que nos hemos radicalizado. No es que si están los republicanos, están los demócratas, pero además están los cristianos que son más radicales que cualquiera. No es que nos hayamos radicalizado. ¿Sabe qué pasa? Que entre más se muevan las leyes de la nación, lejos de los estándares bíblicos, más visibles vamos a ser los que vivimos bajo los estándares bíblicos. ¿Usted da dinero a su iglesia? Uy, sí. ¿Para qué da dinero a su iglesia? ¿Usted cree que el matrimonio es solo entre hombre y mujer? ¿Usted cree que esto salió porque alguien dijo, hágase la luz y la luz se hizo? ¿O la evolución, que tiene mucho sentido? ¿Usted cree que? Entonces el cristiano empieza a ser puesto en prueba. Empieza a ser puesto en prueba, y pasar la prueba significa o bien ser señalado, es decir, no, pero estos creen, o bien camuflarse, pero dejar de, probablemente no es que usted vaya a practicar esas cosas, pero las aprueba de manera pasiva. Si José hubiera vivido hoy, pienso yo, pudo haber dicho, está bien lo que ustedes quieren hacer, pero yo pienso esto, yo hago esto, no haré esto, seguiré diciendo que lo correcto es esto. Y es un llamado de atención a los creyentes hoy en la nación, porque debemos aprender a ser hombres y mujeres comprometidos no con una iglesia, sino comprometidos con un Dios que tiene unos principios que deberían diferenciarnos, y empezamos a negociar muchas cosas con lo que el mundo hace,
como hijos de Dios. Empezamos a negociar si la Biblia dice que no al matrimonio al sexo antes del matrimonio, se puede negociar. Si la Biblia dice que no a que andes con otras, que no sea tu esposa. Si la Biblia dice que tengas cuidado de ciertas cosas que tú sabes que pueden llevarte a caer, como las drogas, como el alcohol, como algo que es parte de tu pasado, la Biblia te dice que no, pero los estándares de hoy lo permiten. Usted puede ir y comprar cannabis si quiere, porque es medicinal y legal. ¿Me entiende la idea? Pero usted como creyente está en una encrucijada. Usted puede decir, sigo aquí como para que con mis amigos no me señalen y todo, aunque yo sé que creo en Dios. O usted puede decir, no, definitivamente eso no está bien, así pierda ciertas amistades, pero yo vivo es para agradar a Dios, no para agradar al mundo. Y yo siento y pienso que va a llegar un momento en el que vamos a ser mucho más visibles los verdaderos creyentes, porque los estándares del mundo cada vez se van a alejar más de la Biblia. Y entre más se alejen los estándares de la Biblia, más visibles vamos a ser los que estábamos viviendo en los estándares de Dios. Más visibles. No porque usted se haya radicalizado, por el simple hecho de seguir viviendo bajo los principios de Dios. Y créame, va a pasar. No que usted se radical, no que ahora voy a irme. No, sigo viviendo bajo los principios de Dios, sigo creyendo lo que he creído, sigo pensando lo que he pensado, pero ya como nación no vamos a estar en la misma página, la sociedad y nosotros. No vamos a estar en la misma página. Va a llegar un momento en el que no estemos definitivamente en la misma página. En todo prácticamente. ¿Cuál va a ser la decisión? ¿La de José o la de entonces camuflémonos? Si usted decide seguir viviendo bajo sus estándares sin importar cuál sea el discurso de la sociedad en la que vivimos, sin importar cuál sea el discurso de la sociedad, dos cosas pueden pasar. Puede que lo dejen tranquilo, pero puede que, versículo 14, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Puede que empiecen a señalarlo de que usted no es tolerante, si no le ha pasado ya. Es que los cristianos no son tolerantes. Ustedes creen que todos tenemos que vivir bajo sus estándares. No, yo no creo que todo el mundo tenga que pensar lo que yo pienso. Es más, yo sé porque la Biblia dice que no todos van a aceptar y recibir estos estándares de vida. Que a Dios le gustaría, a Dios quisiera que no se perdiera ninguno. Pero también me advierte la Biblia que va a haber muchos que vendrán al final diciéndole, Señor, Señor, y Él les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Va a haber muchos que no quieran nada de Dios, muchos que le den la espalda a Dios, dice la Biblia. Entonces yo sé que no todos van a vivir bajo estos principios, pero entre la mayoría, cuando la voz de la mayoría se hace más fuerte y empiezan a señalar a los que vayamos siendo minoría, y dice, si ves que ustedes los cristianos no son tolerantes, eso va a empezar a incomodar a muchos creyentes. Pero usted debe permanecer en ¿qué? No es que no sea intolerante, es que este es mi estilo de vida, este es mi estándar de vida. Yo proclamo y vivo de acuerdo a lo que Dios en su palabra dice, para mi familia, para mi propia vida. Y así enseñaré a mis hijos y así viviré con mi esposa. Perfectos no hay ni un cristiano perfecto, solo tenemos un Dios perfecto que nos ha dado unos estándares de vida que debemos seguir, unas directrices que debemos seguir. Entonces podrán señalarlo de intolerante, hacer burla de usted. Y lo otro que podemos ver es, continúa diciendo el 14, vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. ¿Eso era verdad? ¿Él vino a ella para dormir con ella? Ella todos los días le buscaba a ver si podía encontrar algo de José. Y José no cayó. Sin embargo, la acusación aquí es al contrario. Él vino para dormir conmigo. A usted y a mí nos van a acusar también en algún momento. Y ya ha pasado. Probablemente espero que Dios nos guarde, nos cuide y no caiga sobre nosotros. Pero usted sabe que ya en la historia reciente de nuestro país, en los Estados Unidos, ha pasado a un pastelero por allá en Colorado. ¿No se acuerda la historia del pastelero?
no quería, es su estilo de vida, él no cree en el matrimonio entre dos hombres, porque él en su vivencia con Dios entiende que Dios fue el que creó el matrimonio y que Dios dijo, hombre y mujer los creó. Dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Ese es el principio del matrimonio. El matrimonio no está en ningún otro lado establecido sino en la Biblia y fue establecido por Dios. Y este pastelero de Colorado vive y cree que ese es el estándar de su vida. Y vinieron dos gays a su pastelería. Él era muy famoso, era muy bueno en lo que hacía. Pasteles de clase alta, pasteles 1A, para bodas especialmente. ¿Usted no oyó esa noticia hace como unos 6 años atrás ya? ¿5 años? Y vinieron a buscarle problema. Ah, no, yo les puedo vender pasteles si quieren, pero no les voy a hacer una torta de bodas a ustedes. Porque eso es para él ir en contra de sus principios. ¿Me entiende a dónde estoy yendo? No es como que, ay, pero que se relaje, que la haga y que ellos le pongan los dos muñequitos, el hombrecito con el otro hombrecito y ya que reciba el pago y ya que se relaje. Muchos cristianos pudieron haber dicho que se relaje, ¿qué importa? Eso es camuflarse en los estándares del mundo. Pero él fue como José, él resaltó. ¿Por qué? Porque se hizo más radical. Él se hizo más radical al decir, no, yo creo que el matrimonio es entre hombre y mujer. Probablemente él ya decía eso desde antes que la Corte Suprema cambiara la directriz. Él no se radicalizó, él siguió viviendo bajo el mismo estándar de vida respecto a un punto particular como el del matrimonio, solo que defendió ese estándar de vida y dijo, yo no voy a participar de eso. Allá ustedes si lo quieren hacer está bien, pero no les voy a vender una torta de matrimonio para un matrimonio entre dos personas del mismo sexo, porque de acuerdo a lo que yo creo del matrimonio, eso es pecado. Lo siento, no lo voy a hacer. Y es una nación que defiende aparentemente la libertad de culto. Sin embargo, al pisco lo metieron en la cárcel por unas semanas, ¿recuerda? Hasta que se solucionó todo y fallaron a favor de él. Pero le tocó estar sometido y ser acusado injustamente por decir, no voy a hacer una torta. ¿Cuántas pastelerías más no habría? ¿Por qué cree que estos dos siguieron insistiendo en que él se la hiciera? ¿Serán muy amantes de la torta? Lo que le pasó a él hace algún tiempo puede que le pase a cualquier creyente en algún momento determinado. Que se vuelva un objetivo para hacerle la vida de cuadritos por lo que cree. Y pasa en las escuelas y pasa en las universidades. ¿Es el creyente? Vamos a ponerle situaciones, escenarios hipotéticos para probarlo, para hacerlo caer, para señalarlo. ¿Le va a pasar a usted o a sus hijos? Porque ya estamos en una nación permisiva al respecto, muy permisiva al respecto. Y sus hijos y usted vamos a tener que tomar, y yo vamos a tener que tomar decisiones respecto a, ¿nos camuflamos y cocinamos el pastel a la larga? ¿O decimos, no, lo siento, ese no es mi estilo, esa no es mi creencia? Yo pienso, si José hubiera sido el pastelero, que tampoco hubiera cocinado el pastel. La pregunta es, ¿usted lo cocinaría? ¿Usted cocinaría ese pastel? Y sáquelo de ese punto específico que tiene que ver con matrimonio homosexual. Hay muchas otras áreas en las que los estándares de vida del cristiano, del creyente, se están probando, están siendo probadas hoy. Y usted tendría que tomar la decisión. ¿Sigo viviendo bajo lo que creo o me camuflo y me hago el loco después? Si José hubiera vivido hoy, probablemente también hubiera tenido que volver a la cárcel, como le pasó al pastelero. Probablemente sí. Versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Fue a la cárcel por eso. Pero ¿sabe qué le pasó a José en la cárcel? Fue el último punto bajo de la vida de José. Allí fue prosperado también y de allí fue levantado a ser el segundo hombre más poderoso del mundo en su época.
¿Cuál era la única superpotencia de esa época? Se llamaba Egipto, la única. No tenía su poder compartido con nadie. Dice la Biblia que después de que Dios lo puso a él, en autoridad, solamente había un hombre por encima de él que confiaba en él, y era Faraón. Todo estaba en poder de José. Cuando usted vive bajo los estándares de Dios, usted permanece. Ahora, la Biblia dice que el Señor nos recompensa. Esfuércense pues, porque viene la recompensa, dice el Señor. Que no se cansen vuestras manos de hacer la buena obra, porque a su tiempo segaremos. ¿Va a haber resistencia para los cristianos? Ya la hay, en las escuelas. Yo pienso en los pobres pelados hoy en las escuelas y digo, son unos héroes. Los que se mantienen, es difícil, muy difícil. Y no hablo desde solamente high school, en los más pequeños, las cartillas que le están pasando a esos niños, el contraataque que tienen que hacer después los papás de todo lo que los niños reciben en esas cartillas de educación sexual. A usted como papá le va a tocar hacer una retroalimentación de lo que sus hijos vean durante el día para reforzar en ellos la enseñanza bíblica correcta respecto a lo que a veces reciben allí. Y eso es vivir bajo los estándares, diferenciándose de los nuevos estándares de la sociedad. Vivir bajo estándares bíblicos. No es solamente que usted diga no, sino pasarlo a la otra generación, que es más difícil. En estos días me tuve que enfrentar a eso y le decía a mi esposa, bueno, nos va a tocar hablar. Mi hijo mayor tiene 6 y el otro tiene 5. El bebé todavía tiene 2, todavía ni habla, no tengo tanto problema. Pero los otros 2, ya hablábamos con Machi, nos toca empezar a decirles, mira, matrimonio es esto, la Biblia dice esto, vas a ver otras cosas. Porque hemos querido, un comercial raro, cambia, pum. Comerciales raros, usted sabe a qué se refiere. Que ellos van a empezar a preguntar, papá, ¿eso era una mujer de bigote? ¿Eso era un hombre con una mujer? ¿Las mujeres tienen bigote, papá? Y uno pasa saliva, ¿no? Sí, en algunas partes de Texas las mujeres No, ¿qué le toca a uno? Contrarrestar. Usted no puede aislarlos, le toca contrarrestar. Les toca contrarrestar. Sí, shows de niños con eso. O sea, a nuestros hijos nos toca blindarlos, no nos toca aislarlos, nos toca blindarlos contra eso. Usted no los puede aislar. La Biblia no habla de aislar, la Biblia dice, los envío como ovejas en medio de lobos. De malas, aquí estamos. Y cada vez los estándares van a ser más distintos. Lo de Potifar va a ser cada vez más real en diferentes áreas en la vida del creyente. Pero usted tendrá que decidir sin importar si lo señalan, si lo vituperan, si lo encarcelan, decir, no, yo vivo bajo este principio, punto. Y a sus hijos, usted como adulto lo va a decir fácil, claro. Valientes y esforzados, tenemos al Espíritu Santo que nos ayude. Pero a nuestros hijos nos toca infundir, enseñar y meterles la sana doctrina de la Biblia muy de manera muy sensata, muy directa y de manera muy, nos toca ser, miren, con ellos nos toca ser muy intencionales. No deje nada al azar, sea muy intencional. Mi amor, la Biblia habla del matrimonio, lo inventó Dios y fue para el hombre y para la mujer. Pero tú sabes que en el mundo hoy hay gente que no cree en lo que la Biblia dice y que van a hacer otras cosas distintas a lo que la Biblia dice. Los vas a ver en televisión, los vas a ver en la calle, los vas a ver en la escuela, pero recuerda lo que la Biblia dice. Esa es gente, no que esté bien, sino que es gente que vive bajo otros principios que no son los de Dios. Usted a sus hijos tiene que blindarlos, no aislarlos. Nos toca blindarlos y nos toca hacerlo muy intencionalmente. No lo deje al azar. Porque cuando hablamos de ser como José hoy lo hubiera sido, no hablamos solamente nosotros, sino hablamos de que la siguiente generación también pueda pararse y decir, no, yo creo en esto. Eso es trabajo de los padres. Eso es trabajo de nosotros los padres. Y en algunos casos los abuelos también aportan. Pero nos toca hacerlo de manera intencional.
Sí, estamos en un punto terrible, terrible. Las mujeres, en estos días Samantha, mi sobrina, la hija mayor de Paola, que ya tiene 18 años, va a entrar a la universidad el próximo verano, me mostró una foto, fue a la casa a visitarnos y me mostró una foto de dos niñas de su colegio, en el pasillo, en el high school de ella, dos niñitas besándose, y ella haciéndome el chiste a ver qué decía yo. Yo le seguí la corriente, le dije, pero pensaba, esta generación crece pensando que esto es normal, que esto es absolutamente normal, y entre más lo normalicemos, más se va a ir perdiendo esa generación. No le digo que nos radicalicemos, le digo que permanezcamos en los principios que siempre hemos creído y visto y vivido de la Biblia. No es radicalizarse, no, es seguir viviendo bajo el mismo principio. Sí, hay gente que lo hace, pero la Biblia dice que no está bien. La Biblia dice que el matrimonio es entre hombre y mujer. Y cuando vengan los pedófilos y cuando vengan todos los que se agreguen al LGTBI, HJKLM, lo que venga, nos tocará seguir diciendo, los estándares de Dios son estos. Y nuestros hijos también llegará el momento en que tengan que tomar decisiones. Pero van a tomar seguramente decisiones más inclinándose a lo que más han sido expuestos. Entonces, aunque estén expuestos allá, usted tiene que exponerles la verdad de la Biblia también. ¿Ok? No importa si tienen 18 o si tienen 2, 3, 4 años. Porque también tendrán que tomar decisiones. Como José, si hubiera vivido hoy, o como muchos creyentes que se camuflan detrás de para no ser señalados. ¿El Señor está pronto? Yo creo que sí. Porque cada vez será más como los días de Noé, como estudiamos hace poco. Oremos. Oremos. Oremos y pidámosle al Señor que podamos permanecer en su palabra, vivir bajo sus estándares. Definitivamente el Señor quiere que usted y yo disfrutemos de su presencia, y estoy seguro que solamente en su presencia es donde encontraremos las fuerzas para dar frente a lo que hoy como sociedad vivimos y a lo que los creyentes tenemos que dar frente. No es un llamado a las armas ni mucho menos, es un llamado personal a no vivir bajo estándares diferentes a los que usted como creyente vive. Es un llamado a que personalmente usted decida no cambiar su creencia, su doctrina, que usted decida seguir viviendo bajo lo que Dios dice en su palabra y no bajo lo que la sociedad empieza ahora a profesar y a enseñar. Señor, gracias por este día. Gracias, oh Dios, porque cuanto más vemos que todo esto cambia alrededor, Arturo oraba al principio de guerras, rumores de guerra, más pensamos, oh Dios, tu día está cercano. ¿Cuándo? No sabemos. Puedes tardarte un año como pueden ser 50. Nosotros tenemos que planear, esperar que vienes mañana, pero planear como para 50 años más en esta vida. Y eso implica enseñanza a nuestros hijos, implica una proyección en los años, implica un saber que la sociedad puede ir mutando, pero tú eres un Dios inmutable. Y que tus estándares son sí, son amén, que tu palabra es para siempre. Y ayúdanos a vivir creyendo esos principios bajo tus estándares bíblicos, Señor. Como si José hubiera vivido hoy diciéndole no al pecado, no negociando que ya no es pecado, no negociando que ahora es algo viable, sino llamando lo bueno bueno y lo malo malo, como tú has establecido en tu palabra. No es radicalizarse, es simplemente permanecer en los principios en los que hemos creído. Volver por la senda antigua, dice el Señor. Cuando los tiempos cambian, volver por la senda antigua. Cuando las enseñanzas son nuevas hoy, son alcahuetas de muchos patrones, de muchos comportamientos que no son de Dios, volver por la senda antigua. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué profesa la Biblia al respecto de esto? Y al final nos tocará decir como Josué, que el pueblo haga lo que quiera hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
que podamos decir, Señor, yo te sirvo y te sigo es a ti, y eso enseñaré en mi hogar, y eso modelaré. Perfectos no somos, sabemos que caemos, sabemos que pecamos, pero llamaremos pecado cuando caigamos en pecado. No consentiremos en decir, esto no es pecado, está bien si lo hago. No, Señor, si caigo, perdóname porque en pecado he caído. Llamaré malo lo que tú llamas malo, bueno lo que tú llamas bueno, y volveré en arrepentimiento a ti, a vivir en tus caminos, bajo tus principios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este año. Como orábamos con Arturo, gracias porque en este año hemos visto cosas terribles y fuertes, pero también hemos visto tu mano y tu gloria y tu misericordia renovándose todos los días. Y en todo, en lo bueno y en lo que no es tan bueno, te damos gracias a ti, porque sabemos que tu voluntad al final permanecerá, y sobre nosotros tu voluntad será siempre buena, agradable y perfecta. Como orábamos esta mañana con alabanza, Señor, porque para los que te aman, a los que conforme a tu llamado viven, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Por eso te bendecimos, te damos gracias, te alabamos de esta manera, oh Señor. Alabemos al Señor, cerremos con este tiempo con alabanza y con honra a Él, al Dios de nuestra salvación, al Dios que dice y dirige nuestro caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, es lumbrera mi camino. Ese es mi estándar de vida. Te alabamos, oh Dios, te alabamos. Te amo.